Buenas tardes a todos. Mi nombre es María Díez Campelo, hematóloga del Hospital Universitario de Salamanca y presidenta del Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos. Lo primero, darles las gracias a los compañeros de Novartis por esta invitación a su simposium argentino y espero que podamos discutir cosas muy interesantes acerca del tratamiento de estos pacientes que aparece prometedor para los próximos años. En la primera de las diapositivas encontrarán mis conflictos de interés. Y lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente con un nuevo diagnóstico de una mielodisplasia es confirmar bien su pronóstico, debido a que, como saben, el manejo de los pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo nada tiene que ver con el de alto riesgo. Nosotros en el Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos propusimos en el año 2012 y ahora también actualizado en las guías del 2020 una definición de mal pronóstico y de alto riesgo para aquellos pacientes cuya supervivencia de vida fuera inferior a los 30 meses. Estos pacientes, por supuesto, son todos aquellos que puntúan alto en los índices pronósticos clásicos como el IPSS, WPSS o IPSS-R, pero también tenemos que entender que a veces los pacientes con riesgo intermedio, en especial cuando tienen algunas características adversas, van a ser pacientes con una supervivencia cortada donde probablemente tengamos que empezar una actitud más activa para mejorar esos resultados en supervivencia. Y por eso definimos también como pacientes de alto riesgo aquellos con índices pronósticos IPSS intermedio 1, WPSS intermedio o IPSS-R intermedio que tuvieran una o más de estas características. Una citogenética adversa, según la estratificación citogenética del IPSS-R, citopenias severas que pueden determinar una evolución más tórpida, la presencia de datos biológicos adversos como la mielofibrosis grados 2-3 o mutaciones adversas como P53 y otras de mal pronóstico. Y todos estos fenómenos se pueden producir, hay que recordar, tanto al diagnóstico o durante la evolución de la enfermedad y debemos de estar vigilantes porque nuestro paciente inicialmente de bajo riesgo puede más adelante ser un enfermo de alto riesgo en estas evaluaciones. Y por tanto, por eso pongo esta figura de la balanza, porque a veces no debemos de infraestimar el riesgo en estos pacientes con mielodisplasia y debemos de pensar que muchos factores van a ayudar a que estos pacientes, sobre todo los riesgos intermedios, puedan ser pacientes de peor pronóstico donde debamos tener una actitud más activa. ¿Por qué? Pues porque cuando vemos la esperanza de vida, como ven aquí en la diapositiva, y la probabilidad de transformación a leucemia, estos enfermos con pronóstico intermedio, alto y muy alto tienen una vida acortada con respecto a otros pacientes con menor riesgo y un aumento en el riesgo de transformación leucémica. Por lo tanto, necesitan de un tratamiento que haga aumentar esas citopenias que van a ser la base de la enfermedad, impacten un tratamiento que impacte favorablemente con la supervivencia y disminuya la transformación leucémica y que lógicamente esté adaptado para el perfil de paciente que nos vamos a encontrar con estos pacientes, porque son pacientes que generalmente son mayores, mediana de edad en España de 75 años, donde no podemos poner cualquier tratamiento. Aquí vamos a ir desglosando uno por uno estos aspectos del manejo del tratamiento del alto riesgo. Comenzando por el tratamiento curativo. El único a día de hoy, como ustedes saben, es el trasplante, pero también sabemos que el trasplante halogénico es solo una opción en un porcentaje pequeño de pacientes. Alrededor del 15% solo van a poder ser elegibles para trasplante halogénico. Fíjense lo que nos pasa muchas veces en nuestro centro. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico del paciente, el recuento de blastos y las citopenias, generalmente tardamos solo un día. En el mismo día ya podemos sospechar si el paciente tiene exceso de blastos o citopenias graves que estamos ante una mielodisplasia de alto riesgo. La citogenética ya nos puede tardar un poco más, una semana, el cariotipo convencional, hasta 24 horas así si hacemos una FIS, es decir, que muy pronto vamos a tener la certeza de estar ante un paciente de alto riesgo. Pero sin embargo, en pacientes candidatos a trasplante, la presencia de un donante, la
posibilidad de tener un donante o no, no se va a conocer hasta 2 o 3 semanas después, si tenemos la suerte de tener un donante relacionado. Con todo esto, lo que les quiero decir es que si es posible y el enfermo está estable, que generalmente sí lo es, debemos esperar hasta conocer bien todas estas características biológicas y de donante, porque nos van a ayudar en estos pacientes elegibles a trasplante a identificar la mejor forma de abordar el trasplante. ¿Por qué? Porque una vez que hemos decidido llevar al paciente al trasplante, generalmente el paciente requiere de un tratamiento de inducción antes del trasplante y a día de hoy no tenemos claro cuál es ese mejor tratamiento de inducción. Siempre tenemos un debate acerca de la quimioterapia intensiva o la azacitidina, el tratamiento estándar de la mielodisplasia por encima de 70 a 75 años, donde no está aprobado, posibilitado el trasplante, y debemos de conocer que cada uno de ellos tiene sus ventajas. Por ejemplo, la quimioterapia consigue mejores respuestas, mayor porcentaje de respuestas completas, pero sin embargo la azacitidina tiene un perfil mejor de seguridad y es eficaz generalmente donde otras veces la quimioterapia no lo es, en pacientes con citogenética adversa, y probablemente la preferiríamos ahí en estos enfermos. Es posible administrarla en pacientes incluso más mayores y con comorbilidades, ¿de acuerdo? Y también cada régimen de tratamiento tiene sus inconvenientes. La quimioterapia intensiva es mucho más tóxica, se asocia a mayor morbo y mortalidad y a veces hace que no podamos llevar luego finalmente al paciente al trasplante. No tiene respuestas adecuadas si el paciente tiene una citogenética adversa, por ejemplo un cariotipo compleja, y no se puede administrar en pacientes mayores o con comorbilidades. La azacitidina, sin embargo, como inconvenientes, podemos pensar que tiene unas respuestas más cortas, o sea, más lentas, y también menor porcentaje de remisiones completas. Por lo tanto, siempre nos va a quedar la elección y la duda, y debemos de individualizar en cada paciente. No existe un régimen de tratamiento estándar o ideal para todos los pacientes, sino que con las características de nuestros pacientes debemos de elegir ese régimen de acondicionamiento. Porque lo que sí que sabemos a día de hoy es que tanto azacitidina como quimioterapia intensiva, como regímenes preparativos antes del trasplante, son igualmente eficaces, como se han demostrado en estos dos estudios que les presento en las diapositivas. Aquí el grupo francés, donde las curvas azul para quimioterapia intensiva y roja y amarilla para azacitidina, ven cómo son similables y superponibles para supervivencia global, libre de evento, recaída a los 3 años y mortalidad no relacionada con el trasplante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquiera de las dos estrategias es aceptable. Lo que sí que sabemos es que esta curva gris, que son aquellos enfermos que no responden ni a una ni a otra o reciben las dos, van siempre peor, podría ser una opción favorable. Con el trasplante, ¿qué debemos de tener en cuenta bajo mi punto de vista a día de hoy? Pues que existen determinadas situaciones que a día de hoy no están cubiertas y que necesitan una aproximación casi urgente para mejorar los resultados. Y en ese sentido me refiero a las mutaciones de pacientes con cariotipo complejo y mutaciones de P53. En ese sentido, nosotros hemos visto, igual que otros grupos, que la probabilidad de supervivencia después del trasplante, incluso en estos enfermos, es muy baja. Y cuando vemos que aparecen estas mutaciones de P53 en presencia de cariotipo complejo, no establecemos una mejoría en la supervivencia con respecto a situaciones que nos acompañan o bien de P53 en cariotipos complejos o bien de cariotipos complejos en presencia de mutaciones de P53. Por lo tanto, esta combinación necesita que unamos esfuerzos en cuanto a mejorar esa estrategia para que los pacientes se beneficien del trasplante. Probablemente las técnicas de secuenciación masiva aplicadas en el seguimiento del trasplante, como técnicas de enfermedad residual, nos puedan ayudar también a evitar una recaída franca, monitorizar cuando aparece la enfermedad residual y poder empezar un tratamiento precoz, evitando las recaídas grandes, donde el rescate es mucho peor. Pero a día de hoy sí que sabemos que no hay ninguna decisión que podamos tomar en base al tratamiento, en base a específicas mutaciones, debido a que los resultados todavía no son mejores con una situación y otra. ¿Y qué pregunta les formulo aquí debajo? ¿Qué pasa con los nuevos agentes en combinación con azacitidina antes del trasplante?
podremos observar mejores respuestas, más rápidas respuestas que vayan a tener un impacto favorable con el trasplante. Pues eso vamos a comentar después. Existe ya algunos ensayos clínicos que están evaluando la combinación de medicinas, de terapias novedosas con azacitidina como regímenes preparativos para el trasplante y parecen que pueden tener resultados prometedores. Y un último aspecto con este respecto al trasplante alogénico es la quimioterapia intensiva. Nosotros en el grupo español solo la recomendamos en aquellos enfermos que vayan a ser candidatos a trasplante alogénico y, como saben, las recomendaríamos en pacientes con buen estado general y una no excesivas comorbilidades. Recientemente hemos obtenido la aprobación de esta molécula tan interesante que es Vyxeos y que es una droga liposomal que combina daunorubicina y citarabina en esa proporción 1,5 molar y, como ven, esta molécula liposomal tiene una infusión mucho más favorable para los enfermos en 90 minutos durante 3 días y ha sido aprobada tanto por las autoridades americanas como las europeas para pacientes nuevo diagnóstico de leucemia mieloide relacionada con el tratamiento y con cambios displásicos. En este grupo de pacientes están también enfermos con mielodisplasia de alto riesgo y estas aprobaciones se basaron en los resultados del fase 3 pivotal que demostró un beneficio en supervivencia global comparándose con la quimioterapia convencional en esquema de 7+3. Había un beneficio de unos 3 meses en supervivencia global con unos datos de seguridad muy similares al esquema 3-7 y con esa mejor posología para los enfermos. Y lo interesante es que se han actualizado los datos 5 años después del inicio del ensayo, se siguen manteniendo estos beneficios, como ven aquí en la diapositiva. Los pacientes que reciben la molécula CP351, que es el Vyxeos, tienen una mejor supervivencia global con respecto a los de la quimioterapia estándar, pero específicamente aquellos pacientes que reciben un trasplante alogénico, vean cómo las curvas se separan muchísimo más a favor de los pacientes que reciben el fármaco liposomal con respecto a la quimioterapia convencional. Duplican las ventajas en supervivencia a 3 años y la mediana de supervivencia no está alcanzada. Por lo tanto, esta molécula podría ser una estrategia prometedora en estos enfermos candidatos a trasplante. Vamos a repasar las estrategias que tenemos habitualmente en práctica habitual. Esa es azacitidina. Azacitidina es el tratamiento de elección siempre que no haya ensayo clínico en nuestro modo de ver, en las recomendaciones del grupo español para la mayor parte de los pacientes. ¿Por qué? Pues como ustedes saben, los resultados de azacitidina demostraron hace ya unos cuantos años una mejoría en las cifras de los pacientes, un beneficio en supervivencia y un retraso en la transformación leucémica. Cuando analizamos en profundidad estos datos, vemos que alrededor de la mitad de los pacientes tienen alguna respuesta hematológica a este tratamiento, que realmente sí que existe un beneficio en supervivencia global, beneficio que no ha sido del todo confirmado en estudios de vida real. Probablemente esta mediana de 25 meses no sea tan real como la del ensayo, probablemente por alguna selección de pacientes, pero es cierto que tiene un beneficio en supervivencia y en retraso de transformación leucémica. ¿Qué pasa con el tratamiento con azacitidina? Pues que según lo hemos ido utilizando nosotros en práctica asistencial nos hemos ido dando cuenta de que hasta un 40% o más de los pacientes, más de un 40% de los pacientes no responden inicialmente a azacitidina, es decir, son fracasos primarios del tratamiento, son aquellos que hacen o progresión o enfermedad estable sin mejoría hematológica y que la mayoría de los respondedores progresan después de 2 años del tratamiento, es decir, que los que responden tienen una duración limitada del tratamiento. Con lo contentos o entusiasmados que estábamos con esta situación, pues debemos de intentar mejorarla. Además, conocemos que el pronóstico de los pacientes que fracasan a azacitidina, tanto por fracaso primario como por fracaso secundario o intolerancia, es muy desalentador porque la mediana de supervivencia está en torno a los 6 meses según las distintas series analizadas. Y hagamos lo que hagamos, aquí tienen un recopilatorio de los distintos tratamientos de rescate, desde soporte a quimioterapia de Sasboges, intensiva, quimioterapia intensiva, ensayos clínicos, pero como ven las medianas de supervivencia poco mejoran estos resultados. Estas están un poco fuera de lo esperado, pero obviamente no son reproducibles en vida real.
Por lo tanto, para intentar mejorar la supervivencia, lo que se piensa es que azacitidina, que es el tratamiento del estándar, debe mejorar sus resultados y en ese sentido habría que intentar combinaciones en primera línea y regímenes de rescate, probablemente, aunque yo soy más partidaria de mejorar la primera línea, porque los rescates a mí me parece que son mucho más difíciles y con peores resultados, con fármacos que no sean excesivamente tóxicos y que no vayan a tener un impacto desfavorable. Porque hasta ahora las drogas que se han utilizado en combinación con azacitidina han sido demasiado tóxicas que no han conseguido, aunque consiguieran inicialmente mejorar las respuestas, no han sido capaces de mejorar el resultado. Por lo tanto, existe también otro grupo de pacientes, como comentábamos antes, que son los de mutaciones en P53, que tienen un pronóstico especialmente adverso y que también son constitutivos de una necesidad urgente a mejorar. Por lo tanto, los nuevos fármacos que vamos a comentar a continuación tienen dos objetivos, que es intentar incrementar las respuestas sin aumentar la toxicidad. Y con eso podríamos incrementar la supervivencia y retrasar la transformación leucémica. Vamos a ir comentando todas estas drogas que ven en la diapositiva, una por una, y que a día de hoy parecían prometedoras. Vemos cómo alguna ya se ha caído desde que casi empecé a preparar la charla hasta los días previos. Pevonedistat es una molécula que ha completado ya el fase 3 en combinación con azacitidina y que es un inhibidor enzimático que va a bloquear en distintas formas la degradación proteica y que, como la mayor parte de las combinaciones con estos fármacos, es también sinérgica con azacitidina. El estudio que se conocía son los resultados del fase 2 en pacientes de alto riesgo, mielomonocítica y LMA con menos del 30% de blastos, y aquí estos pacientes eran randomizados 1 a 1 a recibir azacitidina con pevonedistat a esta dosis de 20 miligramos metro cuadrados los días 1, 3 y 5 intravenosa frente a azacitidina en esquema estándar. Los resultados de este estudio, el objetivo principal era supervivencia libre de evento y lo que se observaba es que existía una tendencia a una mejoría de esa supervivencia libre de evento en aquellos pacientes que recibían la combinación con pevonedistat con respecto a la monoterapia. Los mismos datos parecían acontecer una tendencia a un impacto favorable en supervivencia global. Cuando se analizaban solo el subgrupo de mielodisplasia de alto riesgo, que era uno de los objetivos del ensayo, estos resultados alcanzaban la significación estadística para la supervivencia libre de evento y casi también había una tendencia claramente favorable para la supervivencia global. Lo que se observaba para justificar esos beneficios en la supervivencia es que existía un mayor porcentaje de respuestas más duraderas y de mejor calidad. Como ven aquí en la diapositiva, los pacientes que recibían la combinación en rojo tenían mayor porcentaje de respuestas de más calidad, más remisiones completas y con una mediana de duración muy interesante, casi de 35 meses frente a los 13 de azacitidina convencional. Esto sobre todo eran pacientes con mielodisplasia de alto riesgo, dado que estos beneficios no se reproducían en los pacientes con leucemia con bajo recuento de blastos o mielomonocítica crónica. Lo que mejor apuntaba también a que estos datos iban a ser muy prometedores era el perfil de seguridad de pevonedistat. No asociaba una toxicidad añadida a la azacitidina y, como ven en esta diapositiva, de efectos adversos eran muy similares los que presentaban los pacientes del grupo de azacitidina como los que presentaban la combinación. Y eso hacía que los pacientes que recibían la combinación recibieran incluso más ciclos de azacitidina que los pacientes que en monoterapia, por esa tolerancia tan buena del fármaco en combinación, cosa que no habíamos visto hasta entonces. El descontento que hemos tenido recientemente es que el fase 3, que era similar en diseño al fase 2, con muchos más pacientes, que había completado el reclutamiento, estaba en fase de análisis por seguimiento, pues parece que no ha demostrado el beneficio esperado y sus resultados van a ser comunicados hasta el 2021. Por lo tanto, habrá que esperar a ver si existe algún subgrupo de pacientes que realmente sí que se observe ese beneficio o qué justificación hay para que ahora no se observe. Pero a día de hoy no podemos confirmar estos resultados del fase 2 que parecían tan prometedores y ha hecho que se pare todo el desarrollo de este fármaco.
Otra molécula muy interesante es el APR246. Esta no está disponible en casi ningún país, como en la diapositiva, y esta molécula es interesante porque lo que hace es trabajar sobre pacientes que tengan mutaciones de P53. Es una molécula que se va a activar y van a unirse a la proteína mutante P53 mutada, restableciendo su estructura conformacional y, por tanto, su función. Y por tanto esta proteína, que es un fármaco, o sea, un gen antitumoral, su resultado va a volver a ser capaz de hacer sus funciones de parada de ciclo celular y de apoptosis de células tumorales. Los resultados que les muestro aquí son los del grupo francés, muy parecidos al grupo americano, que han sido publicados ya recientemente y comunicados en EJA del 20 y en ALAS, y acaban de ser también recientemente publicados por los dos grupos, tanto el americano como el francés. Son pacientes de mielodisplasia de bajo riesgo y leucemias mieloides con mutaciones de P53, donde se combinaba el fármaco en fase 2 con azacitidina. La dosis del fármaco es una infusión de 6 horas en los primeros 4 días, y lo que se ve en estas diapositivas es que especialmente los pacientes con mielodisplasia tenían unas respuestas muy prometedoras, también interesantes, con respuestas de calidad. Casi la mitad de los pacientes hacían remisión completa, mejores estos resultados que en el LMA con exceso de blastos menos del 30% y también casi ninguna respuesta en más del 30%, pero lo que empezaron a ver aquí es que la mediana de duración de la respuesta era corta, alrededor de 10-11 meses, ¿de acuerdo? Con pacientes pues no más allá de 17 meses en respuesta. Lo que sí que confirmaron es que el fármaco era eficaz por ese mecanismo de acción, debido a que los pacientes que respondían, disminuían, como ven en la diapositiva, desde el screening al ciclo 3 o al ciclo 6, estos los respondedores sí que se disminuía el porcentaje de alelo mutado de P53 con respecto a los no respondedores, donde no había una respuesta en ese sentido. Los efectos adversos fueron también bastante favorables, sin haber casi aumento de toxicidad hematológica, no la había, y se describen algunos neurológicos también en el estudio americano, pero que no suelen ser de grados avanzados y que generalmente se describían en pacientes muy mayores o con insuficiencia renal, pero que eran totalmente reversibles después de la discontinuación temporal del fármaco y que no volvían cuando se bajaba un poco la dosis. Este fármaco ha quedado en espera, pero probablemente pueda ser una estrategia previa en combinación en pacientes con esta mutación previa, por ejemplo, el trasplante, debido a que las respuestas no son muy duraderas. Venetoclax es otro fármaco que tenemos también a disposición, que está en marcha en fase 3 y que, como sabemos, va a ser también sinérgico y mejorando la acción de la azacitidina vía antiapoptótica por la proteína BCL2. Los datos que tenemos todavía de venetoclax son muy preliminares en mielodisplasia, se está buscando la dosis y parece ser que la cohorte de combinación de venetoclax tiene que ser la de 400 miligramos al día solo durante los 14 primeros días, porque las esquemas anteriores lo que sí que se ha visto es que eran muy tóxicos para pacientes con mielodisplasia de alto riesgo. Los resultados que tenemos todavía son preliminares, pero parecen interesantes. Este es unos resultados de EJA del 2020 del fase 1B, donde en pacientes refractarios son recaída, la mayor parte en segundas y terceras líneas de tratamiento, lo que observan es que existe una toxicidad hematológica e infecciones, pero unas respuestas globales del 40%, con respuestas completas, o sea, de muy buena calidad, y respuestas muy rápidas, medianas de 1,4 meses. La supervivencia a los 12 meses, tras fracaso de hipometilantes, porque eran segundas y terceras líneas, 66%, por lo tanto, resultados muy interesantes. Y cuando se comparaba los resultados por el perfil mutacional, se veía que P53 no parecía mejorarse el pronóstico, pero sí el de otras mutaciones adversas, por lo tanto, prometedor. Cuando se utiliza en pacientes de primera línea, este es también un estudio en fase 1B, parece que las respuestas obviamente son mejores y que incluso mejora el riesgo citogenético de muy mal pronóstico. Fíjense cómo las medianas de supervivencia de estos pacientes de citogenética de muy mal pronóstico están aquí en 14,5 meses. Por lo tanto, podría ser interesante incluso en estos pacientes de citogenética adversa, pero todavía
pocos pacientes veremos el desarrollo del fase 3. ¿Por qué? Pues porque ya hay algunas publicaciones de venetoclax en vida real. Esta es una de las más recientes y lo que observan es que a pesar de esas respuestas, las respuestas no tienen una duración adecuada y eso al final puede que no tenga un impacto en supervivencia debido a que este tratamiento pues, provoca muchas veces toxicidad, citopenias persistentes, infecciones, requerimientos transfusionales que al final no van a terminar repercutiendo en un beneficio en supervivencia en los pacientes. Vamos terminando con dos mecanismos de acción diferentes. Inmunoterapia, este es el anti-CD47 o magrolimab, es un fase 3 también en investigación, está en marcha y se basa en la utilización de este fármaco, que es un anti-CD47 que va a bloquear esta molécula que expresan los linfocitos y también las células tumorales y que de manera constitutiva evita, es una señal negativa inhibitoria de la fagocitosis por los macrófagos. Con el bloqueo por esta molécula, lo que va a hacer el macrófago es eliminar esa célula tumoral por esa fagocitosis. Los resultados también son muy preliminares. Aquí solo se conocen del fase 1B en 39 pacientes en combinación con azacitidina. Y lo que se ven también son respuestas en primera línea muy altas, 91% de respuestas con casi un 40% de respuestas completas, con una mediana de supervivencia global no alcanzada y parece que puede ser prometedor incluso en pacientes con mutaciones de P53. Tienen solo 4 pacientes, por lo tanto hay que ser cautos, pero ven que las respuestas globales son del 75%, la mitad de ellos hacen respuesta completa y hay citogenéticas completas en los respondedores, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que intentar ver si este fármaco realmente es así en el fase 3. Otra molécula muy interesante en desarrollo es el anti-TIM3, el anticuerpo anti-TIM3 o MBG453, sabatolimab. Esta es una molécula que se expresa tanto en células del sistema inmune como en células tumorales. Lo presentan, está involucrada en procesos de regulación de respuesta inmune celular innata y adaptativa y está expresada tanto en células inmunológicas, como decíamos, pero también en células tumorales, tanto en los blastos como en la célula stem leucémica, pero no, a diferencia que tiene un gran potencial, no en células hematopoyéticas sanas. Por lo tanto, hacen de esta diana una diana muy interesante solo para específica de células tumorales. Esta molécula es capaz también de interactuar con unas distintas sustancias que son produciendo una autorrenovación de esa célula stem leucémica. Por lo tanto, el bloqueo de esta molécula a nivel farmacológico tiene un potencial muy alto en el tratamiento de estas hemopatías. Y en ese sentido, sabatolimab es un anticuerpo monoclonal que va a bloquear se va a unir de forma permanente a este receptor TIM3 de las células leucémicas, de las células stem leucémicas, eliminando los blastos debido a que se favorece su acción, la acción del sistema inmune frente a ellos. Va a bloquear y eliminar directamente las células stem leucémica, evitando su regeneración y su autorregeneración, además de los blastos de la mielodisplasia. El diseño del fase 3 se ha combinado con hipometilantes, tanto de citabina como azacitidina, a distintas dosis. Este es el diseño del fase 1, y lo que se vio ya en el fase 1 fue que había unos resultados en pacientes, tenemos casi 53 pacientes en combinación con mielodisplasia de alto riesgo y 48 en pacientes con LMA. En estos enfermos lo que se vio es que la mediana de tratamiento era bastante favorable, tanto con decitabina, y todavía había muy poquitos pacientes con azacitidina, y uno de los datos que podemos llamar todavía muy interesantes es que hasta el 23% de los pacientes de la rama dentro de los pacientes con mielodisplasia de bajo riesgo alcanzaban el trasplante alogénico, una de las cosas que estábamos hablando que podía mejorar los resultados del trasplante en la combinación. Como ven, la toxicidad de este fármaco asociado a azacitidina es muy similar a la azacitidina en monoterapia, con fenómenos de toxicidad hematológica y distintas alteraciones leves. Y con respecto
a las alteraciones del sistema inmune se describen como pocas, generalmente no graves y reversibles. No hay grados 3, 4 ni 5, por supuesto, de toxicidad mediada por fenómenos inmunes. Llama la atención que la combinación con hipometilantes muestra unos resultados prometedores en términos de respuesta, casi el 60%, como ven en la diapositiva, y con pacientes con unas respuestas completas, duraderas, de hasta 21 meses en algunos de ellos. La mediana de duración de la respuesta parece también prometedora de 16 meses. También es interesante ver cómo en estos resultados del fase 1 que se han presentado en la EJA de este año, incluso pacientes con mutaciones adversas como P53, ¿ven?, tienen respuestas muy altas y bastante duraderas, 14 meses. También mutaciones con P53, RUNX1, XL1, alto riesgo citogenético, es decir, en pacientes con mielodisplasia de alto riesgo, y también el MA, aunque con resultados más modestos, puede ser una herramienta interesante. Con estos resultados del fase 1 se planteó, por supuesto, un fase 3, que es el ensayo Stimulus, y en pacientes con mielodisplasia de alto riesgo y pacientes mielomonocítica crónica. Está actualmente en reclutamiento, pretende incluir unos 500 enfermos que se van a randomizar entre sabatolimab y azacitidina o placebo y azacitidina. Y aquí les demuestro la experiencia de Salamanca. Yo soy la investigadora principal en mi centro y tenemos reclutados ya 6 pacientes, como ven en la diapositiva, con edades muy diferentes, pero como ven, hasta pacientes muy mayores, de 84 años tenemos 2, con mielodisplasia de alto riesgo y algún intermedio, alguna mielomonocítica, y les he traído un resumen del estado actual. Tenemos pacientes en ciclo 8, uno que ha ido a trasplante después de 4 ciclos, un segundo que también va a ir a trasplante en breve, después de recibir el sexto, y como ven, de momento los resultados son bastante favorables sin tener que haber parado el tratamiento por ninguna complicación. Con respecto, ya para terminar, a los hipometilantes orales, que pueden ser otras herramientas de tratamiento de estas hemopatías, pero que actualmente solo están disponibles, al menos en investigación en mielodisplasia en Estados Unidos, les quiero hablar solo de la combinación de cedazuridina con decitabina. Este fármaco con este compuesto va a ser como la decitabina oral, y el ensayo Ascertain, que lo que demostró en pacientes con mielodisplasia, LMA y mielomonocítica, fue que la combinación de decitabina oral o sea, el fármaco de decitabina oral frente a decitabina intravenoso era equivalente y mostraba los mismos resultados de beneficio en los pacientes con respecto a la decitabina intravenosa. Esto supone, obviamente, un claro beneficio para los pacientes con cualquier hemopatía, dado que no les tenemos que tener en el hospital para recibir tratamiento. Y simplemente comunicarles que ASTX030 es un fase 1 y que combina también esta molécula cedazuridina con azacitidina. Sería una especie de azacitidina oral superior a las formulaciones previas, y se trata de ver si es similar o superior a la combinación estándar. Acabamos ya con las nuevas opciones de futuro. En mi humilde opinión, yo creo que el tratamiento de la primera línea debe de mejorarse. Parecía muy prometedor la combinación de aza y pevonedistat, pero de momento no va a ser posible esa aproximación hasta aclarar bien los resultados del fase 3. Azacitidina y venetoclax puede ser una opción, pero probablemente no para todos los enfermos, dado su perfil de toxicidad. Habrá que buscar quién enfermo sí que es claramente favorable, porque esa toxicidad probablemente no permita que se administre a la mayor parte de los pacientes, y yo creo que van a empezar a triples combinaciones. En ese sentido, en los próximos años probablemente asistamos a la llegada de los hipometilantes orales, también a las dianas terapéuticas, P53 ya hemos visto, a lo mejor IDH 1 y 2, y probablemente yo creo que en esa línea la inmunoterapia puede que demuestre que va a poder mejorar los resultados en combinación. Por lo tanto, nos espera un futuro pues, bastante prometedor si llegamos a confirmar estas tendencias.
Y ya como mensajes finales, recordarles que siempre que sea posible traten de incluir a los pacientes en ensayos clínicos porque es la manera de que podemos mejorar este conocimiento, que el tratamiento no debemos pensar que va a poder ser algo en monoterapia, debemos de irnos moviendo a combinaciones probablemente de 2 y 3 fármacos y que tenemos que trabajar también en identificar mejor a los respondedores porque un tratamiento único no va a servir para todos los tipos de mielodisplasia. Seguimos esperando buenas noticias en el tratamiento del alto riesgo, dado que estos dos fármacos no parece que vayan a ser realmente definitorios en esta enfermedad. Y nada más, agradecerles su invitación, recordarles el GSMD, que es el Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos, y abrirles, pues siempre, como siempre, la puerta a una colaboración con ustedes para lo que estimen. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y podemos pasar a las preguntas. Buenas tardes.